Listo, entonces ahí está presentando y guardándose la grabación. Entonces, para este tema uno me dan en un inicio 4 puntos, A, B, C y D. Lo que me piden en el primer punto de este tema uno es encontrar la ecuación simétrica de L1, sabiendo que el punto A, B y B pertenecen a esta recta. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Alguien recuerda cuál era la ecuación, la forma de la ecuación de la recta cuando hablamos de ecuación simétrica? Se representa de la siguiente manera, ¿verdad? Donde x sub 0, y sub 0 y z sub 0 representan a un punto que pertenece a la recta y a, b y c a las coordenadas de un vector director, ¿verdad? Entonces necesitamos ambas cosas. Para el punto, no es necesario irnos a hacer algún cálculo, sino que directamente podríamos tomar cualquiera de los dos puntos que ya nos están diciendo que son parte de la recta, en este caso A y B, ¿verdad? Pero lo que sí deberíamos calcular son las coordenadas de nuestro vector director. Entonces, marquemos un vector director que vaya desde A hasta B, indicando la dirección a la cual se encuentra la recta. Entonces, si va desde A hasta B, tendríamos que restar las coordenadas del punto B con las del punto A, ¿verdad? Entonces, esto me daría como resultado, bueno, 4 menos 1, 3, 1 menos 0, 1, y 1 menos 2, menos 1, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, cada una de estas coordenadas representaría un valor de A, B y C respectivamente. Y finalmente, para completar la ecuación simétrica, solo tendría que reemplazar x sub 0, y sub 0 y z sub 0 con las coordenadas de cualquiera de los puntos, ¿verdad? Entonces, podría ser con el punto 1, la dejaríamos de la siguiente forma. X menos x sub 0, que en este caso representa 1, es igual a y menos 0, o simplemente y, sobre 1, que quedaría de esta misma manera, y z menos 2 sobre menos 1, ¿verdad? Y esta sería la ecuación simétrica de la recta, en este caso usando el punto A, ¿verdad? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, en este mismo literal me piden que haga una comprobación. Me dicen que verifique si el punto 1, 2, 3 pertenece a L sub 1. ¿Cómo podría yo estar seguro de eso? Lo que debería hacer en este caso es reemplazar las coordenadas de este punto como x, y y z respectivamente en la ecuación de la recta y verificar que todos los términos coinciden, es decir, que todos los términos sean iguales. Entonces, si yo vengo aquí y reemplazo el 1, por ejemplo, me queda 1 menos 1, 0, y eso debería ser igual a 2. Como aquí se presenta una inconsistencia, es decir, las igualdades no se cumplen, por tanto, podría asegurar que, en este caso, el punto 1, 2, 3 no pertenece a la recta L1. Y ahí terminaría el primer punto. ¿Alguien tiene alguna duda sobre eso? Si llegan a tener alguna pregunta, eh, es que no puedo ver el chat directamente, así que preferiría que activen el micrófono para escucharlos. Bueno, asumiré que nadie tiene ninguna pregunta hasta ahora. Entonces pasemos al siguiente punto. El punto 2, me piden
determine la ecuación paramétrica de la recta L2 que pasa por D y C. Vamos a representarlo de la misma forma en la que lo hicimos antes para no escribir todo el literal. Que D y C pertenezcan a L2. ¿Y en qué forma lo tenemos que dejar? Con su ecuación paramétrica. ¿Alguien recuerda cuál era la forma de la ecuación paramétrica? Si llegasen a tener algún problema, digamos, recordando cuál era la forma de la ecuación paramétrica, lo primero que deberíamos pensar es en el nombre, ¿verdad? Ecuación paramétrica, es decir, debe depender de un parámetro, y en este caso, por lo general, se le asigna un valor de t a nuestra ecuación. Entonces, nuestra ecuación paramétrica suele tener esta forma. Por ejemplo, r de t es igual al un punto más el vector director, ¿sí? Entonces, bueno, más el parámetro multiplicado por el vector director. Entonces, seguimos necesitando las mismas cosas. Un punto que pertenezca a la recta y el vector director, ¿verdad? Entonces, de manera similar a como hicimos en el punto anterior, deberíamos encontrar el vector director. En este caso, si decimos que la recta contiene a un vector director que va desde D hasta C, esto debería ser igual a restar ambas coordenadas, ¿verdad? C menos D. Entonces, en este caso, ¿cuáles serían las coordenadas de mi vector director? 2 menos 1, 1, 3 menos 1, 2, y 1 menos 0, 1, ¿verdad? ¿Cierto? Ah, bueno, la respuesta al revés. Entonces, quedarían con los signos cambiados, ¿verdad? Si llego a hacer C menos D, sería 1 menos 2 menos 1, 1 menos 3 menos 2, y 0 menos 1, 1. De todas formas, el vector director se podría usar eh, sin importar si estamos utilizando el negativo o el positivo, ¿verdad? Porque al final eso queda en el parámetro, sigue siendo una constante, es como que si lo estuviésemos multiplicando por menos 1. Entonces no hay problema con eso. Si llegasen a ser, en vez de D hasta C, C hasta D, no hay diferencia en eso. ¿Ok? Entonces pueden usar cualquiera de los dos vectores directores. El siguiente paso sería, bueno, tomar alguno de los dos puntos, que en este caso, bueno, la anterior vez lo hicimos con el primero, con el punto A. Entonces tomemos en este caso el segundo punto, 2, 3, 1. Entonces, la forma en la que se lo representa es de la siguiente manera: X, Y y Z. Entonces, estas son tres ecuaciones que representan a cada una de las componentes. ¿Ok? La forma general es esta de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para este caso en particular, tendríamos la siguiente ecuación paramétrica. Decíamos, vamos a tomar el x sub 0, y sub 0 y z sub 0 del punto D. Sería 2, 3 y 1. Y menos t, o sea, menos 1 por el parámetro t, que es una constante, menos 2 por t, y menos t, donde t pertenece a los números reales. ¿Sí? Y esta sería nuestra ecuación paramétrica. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No.
Ok. Bueno, con eso hemos terminado el primer punto. Ah, no, ese es el segundo punto. Ok, entonces vamos al tercero. El tercero me pide determine la distancia entre ambas rectas. ¿Cómo procederían en este caso? Identificar si son paralelas, perpendiculares, secantes o aloideas. Claro, hay que determinar las posiciones relativas entre las rectas, ¿verdad? Eso sería lo primero que vamos a hacer. ¿Y cuál es la manera más sencilla de darnos cuenta de eso con respecto a dos rectas? Fijarnos en el vector director, ¿verdad? Si en el primer caso tenemos que el vector director de la recta L1 es 3, 1, menos 1, y en el otro caso menos 1, menos 2 y menos 1, ¿qué es lo que ocurre para este caso en particular? Nos podríamos dar cuenta en primeras instancias que ambas rectas no son paralelas, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que ocurre cuando las rectas son paralelas? Un vector debería ser múltiplo del otro, ¿verdad? Y en este caso no lo son. Entonces podríamos descartar de que las rectas son paralelas, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a preguntarnos si las rectas son alabiadas o no. Y una forma directa de hacerlo es verificando la siguiente operación. Entonces, ¿qué significa la siguiente ecuación? Es un producto triple escalar, ¿verdad? No sé cómo se lo habrán enseñado en clases, pero al menos la forma en la que yo estaba acostumbrado en hacer esto es de esa manera. Entonces, la idea aquí es que tomemos el vector B1 y el vector B2, que representan a los vectores directores de mi recta, de las rectas L1 y L2 respectivamente, y el vector R, que es un vector que conecta ambas rectas. Entonces, ¿qué debe pasar en el caso de que estas rectas sean intersecantes? ¿Qué creen ustedes que debería pasar si llegase a verificar que, bueno, si para verificar que estas rectas son intersecantes?
lo que pasaría con este volumen es que en el caso de que las rectas sean alabeadas, el volumen debería ser diferente de cero, ¿cierto? Porque si no, en algún punto deberían cortar. Entonces, la forma en la que lo estamos planteando es con un producto triple escalar de los vectores directores y a ese resultado hacer un producto punto a una recta que conecte ambos puntos, ¿verdad? Entonces, con el vector que une ambos puntos, podríamos tomar, por ejemplo, un vector que vaya desde A hasta C. Entonces, ese vector que va desde A hasta C es igual a 1, a ver, 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1, y 0 menos 2, menos 2. Entonces quedaría así, de esta manera, mi vector R. Entonces, realizando esta operación, que en este caso no la vamos a hacer para no tomarnos mucho tiempo, ya la tengo calculada aparte. Entonces, un producto cruz entre mi vector director, en ambos casos sería 3, 1, menos 1, y para el vector 2, menos 1, menos 2 y menos 1, ¿verdad? Y este resultado va a ser un producto punto con 0, 1 y 2. Entonces, el resultado de este producto punto, les digo, voy a ponerlo directamente, pero ustedes podrán verificar que es menos 3, 4, menos 5. Y cuando ya vayamos a hacer el producto cruz, el producto punto con el vector que antes marcamos, que era un vector que conectaba ambas rectas, ¿cierto? O sea, si la recta L1 contiene a AB y la recta L2 contiene a CD, este vector que va desde A hasta C conecta ambas, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, bueno, podemos verificar que esto es igual a 14 y que es diferente de 0. Por tanto, las rectas son alabeadas en este caso, ¿cierto? Entonces, bueno, podré calcular la distancia. Entonces, hay una distancia mínima. En efecto, si son alabeadas, no están contenidas en el mismo plano. Entonces, se puede encontrar un volumen, perdón, se puede encontrar la distancia mínima entre las rectas. Y vamos a usar la misma ecuación, de hecho. O sea, ya teniendo este valor, la fórmula de la distancia no es más que el resultado que tuvimos dividido para el módulo del producto cruz. Entonces sería esto igual a 14 y esto dividido para el módulo de este vector de aquí, ¿verdad? Entonces finalmente, esto sería raíz de 50 y me quedaría 14 sobre, bueno, raíz de 50 es 25 por 2, sería 14 dividido para 5 raíz de 2, ¿verdad? Sí, y esa es la distancia mínima que hay entre las dos rectas. ¿Alguna pregunta sobre esto?
Entonces, pasaremos al último punto, en donde me piden determinar la intersección entre un plano que pasa por ABC y BDC. ¿Se les ocurre algo antes de empezar con operaciones, digamos que para ahorrarse el paso de encontrar la ecuación de los planos? ¿Tienen alguna idea? Porque un método, o sea, por el cual podríamos resolver esto sería hallando la ecuación del plano, ¿verdad? La ecuación del plano ABC y el plano BCD, pero quizás haya una alternativa que nos permita saltarnos eso y ahorrarnos tiempo en hacer todo el procedimiento. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, en este caso, no sé si alguien respondió por chat o algo. O sea, quisiera que participen, no sé, no es con producto punto. Pero ¿qué harías con el producto punto?
No tengan vergüenza de activar el micrófono, pueden interactuar, o sea, es mejor que tengan las dudas ahora que en el taller o en la lección. Bueno, imagino que por producto punto te refieres a verificar que en ambos casos el plano, o sea, digamos que tenemos el plano, vamos a decir el plano uno, plano 2. Quieres verificar con el producto punto que ambos vectores normales son paralelos, ¿verdad? ¿Y cómo verificas eso? Haces el producto punto y en teoría, en caso de ser paralelos, ¿qué debería pasar con el producto punto? O bueno, no, perdón. O sea, ¿qué debería pasar con estos dos planos? Con estos dos vectores normales, deberían ser múltiplos, ¿verdad? ¿Cierto? Pero igual, o sea, para sacar n1 y n2, tendríamos que hacer un producto cruz de los puntos B, o sea, de dos vectores, usando uno de pivote, ¿no? B que vaya hasta D, eso sería un vector, y B hasta C, eso sería otro vector, y hacemos producto cruz entre ambos, y nos daría como resultado el vector n2, ¿verdad? Lo que podríamos hacer en este caso, para no eh, tener que realizar tanto cálculo, podría ser, ok, ¿cuál es el único caso en el que, o sea, qué situaciones podrían haber con respecto a la intersección? Solo en el caso en el que ambos planos sean paralelos, esa intersección sería vacío, ¿verdad? Y ahí, el otro caso sería que la intersección es una recta, ¿verdad? Y con respecto a estos planos en particular, nos podemos dar cuenta que como ambos contienen a los puntos B y C, sí o sí van a tener una intersección. Y esa intersección justamente está marcada por ambos puntos, ¿verdad? Cierto. Entonces, si me piden que determine la intersección, no va a ser necesario que yo halle las ecuaciones de los planos para hacerlo, sino que directamente puedo decir, ok, en este caso, por la forma en la que están definidos los planos, la intersección que les corresponde es una recta, ¿verdad? Una recta cuyo vector director podría estar marcado desde B hasta C. Entonces,
Si yo calculo esto, sería 1 - 4 -3, 1 - 1, 0, y 0 - 1 -1, ¿verdad? Entonces, esto funciona como vector director de mi recta. Y finalmente, ¿qué más podría decir? Ok, vamos a tener entonces que me piden, no sé si me dicen algún tipo de ecuación en particular. No, no me dicen, simplemente encontrar la intersección entre ambos. Entonces puedo expresarlo con respecto a cualquier forma de la ecuación de la recta que me sienta más cómodo. En este caso, la que yo suelo trabajar más es la ecuación paramétrica. Entonces, tengo que usar un punto de estos, ¿verdad? Vamos a tomar el punto 1, 1, 0, que es el del punto C, y me quedaría así, ¿verdad? Uy, cierto. Bueno, he cambiado los signos del parámetro, pero en realidad no hay problema con eso. Como les decía, es como que si al final eso es una constante, entonces no puede ser de ambas maneras. Sigue representando la misma ecuación de la recta, ¿sí? Entonces, bueno, y siempre vale 1. Entonces, finalmente me quedaría 1 - 3t igual a y igual a t, y igual a 1 y z igual a menos t, ¿verdad? Sí. O sea, para presentar este resultado deberían justificarlo con lo que yo dije a manera de palabras, ¿sí? También podrían decir algo con respecto a que las rectas son alabiadas, ¿no? Podrían irse por cualquiera de los dos caminos. O si no, bueno, el tercero, que es el que más cálculos implica, hallar la ecuación de los planos, verificar efectivamente que los planos no son paralelos y determinar la intersección en base a eso, ¿no? No sé si tengan alguna duda. Eso sería todo para el tema uno. Antes de pasar al tema 2, quisiera que alguien me pueda indicar al menos hasta qué tema han avanzado con respecto al curso teórico. Ahí parece que alguien entró a la sala de espera. Sí, se puede decir que intersecan ya que ambos planos comparten los puntos de C. Sí, porque el otro caso de la intersección entre los dos planos es que sea vacío, ¿verdad? Eso cuando ocurre cuando los planos son paralelos, pero en este caso, si ya me están diciendo que hay dos puntos que contienen, que se comparten entre ambos planos, la intersección es una recta. Y justamente la recta va a estar, va a pasar por ambos puntos. Entonces, los dos puntos B y C son los que me van a ayudar a determinar la ecuación de esa recta. ¿Sí? Exactamente lo que dijiste.
Ahí está más claro. Ok, entonces empecemos con el tema 2. Este tema 2 me indica lo siguiente. Escribir escribir el dominio de la siguiente función. Ok, entonces, no sé si me contestaron a la pregunta de por cuál tema van. Bueno, no importa. Profe, vamos a esta superficie de revolución. Ah, ya, ok. Entonces sí me he avanzado hasta todos los temas que vamos a resolver en esta ayudantía, entonces no hay problema. ¿Cuánto parece? Bueno, entonces en este caso, en donde me piden determinar o describir el dominio de la función, lo que tiene que pasar aquí es que esta función tiene que estar definida para los números reales, ¿ok? Entonces, si esta función está definida para los números reales, ¿qué es lo que tiene que pasar con respecto a la raíz?
En particular, con Mayor o respecto igual a a, 0. con respecto al argumento de la raíz, es que tiene que ser mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces, si yo reescribo eso, ok, parece que tuvo un problema de conexión. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Ahorita no. Ahorita no. Ok, pues vamos a volver a compartir. Listo. Entonces, ¿qué es lo que les decía? Me piden describir el dominio de la función, tanto que representa un campo escalar. Me imagino que le han de verdad dado teoría de qué es un campo escalar y demás. En resumen, este valor que da como resultado la función, es decir, que es una función, algo a lo que yo le meto un argumento y me da el resultado, ¿verdad? En este caso, el resultado que me da la función es un valor real. Entonces, eso quiere decir que la función en su dominio debe estar definida para todos los reales, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba en este caso? Bueno, si yo tengo la raíz, ahora, el argumento de la raíz tiene que ser mayor o igual que cero, ¿verdad? Y esa es la inecuación que escribimos abajo. Entonces, a continuación, lo que podemos hacer es despejarlo por una sola variable. Por ejemplo, en este caso podría ser con respecto a z, porque es la única que no está elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo me quedaría eso? ¿Cierto? Esto es para dejarlo en su mínima expresión, ¿verdad? Entonces, otro paso que podemos complementar aquí podría ser reducirlos a sus mínimos cuadrados, o sea, completar los cuadrados de esta recta, bueno, de estos valores, de estos términos. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? 2 dividido para 2 y lo elevo al cuadrado, ¿verdad? Tiene que sumarle 1. Pero como estoy sumando 1 aquí, debo restarle 1 a la vez, ¿verdad? Ahora vamos con el otro término. Entonces, otra vez, menos 2 dividido para 2, menos 1. Menos 1 elevado al cuadrado, 1, ¿verdad? Pero como estoy sumando el 1, tengo que restarle un 1, porque ese 1 no puede aparecer de la nada. Y finalmente le sumo el 2 que está aquí, ¿verdad? Otra cosa que podríamos haber hecho es, bueno, dividir el 2 para, o sea, uno aquí y otro acá, pero quizás se pueden llegar a confundir en caso de que no sea tan directo. Pero bueno, este término con este término se cancela y me quedaría, entonces, z es mayor o igual que x al cuadrado menos 1 al cuadrado, perdón, que x menos 1 al cuadrado, sumado con y menos 1 al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería mi conclusión? El dominio de esta función está representado por los términos x, y y z que pertenecen a R3, tal que z es mayor o igual a x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Y qué figura representa esto?
¿Alguien tiene alguna idea? Se les llaman cuádricas, ¿verdad? Superficies cuádricas. No sé si ya vieron eso, pero en todo caso, representa un paraboloide, ¿verdad? ¿Cierto? Porque están sumando ambos términos cuadrados, paraboloide, paraboloide circular, ¿sí? Podrían hacerle quizás una pregunta más adicional. ¿Cuál es el vértice de ese paraboloide? Y podría darme cuenta que, ok, el vértice corresponde a los términos que están restando a las coordenadas, ¿no? Entonces, x menos 1, el primer número sería 1, y menos 1, ¿qué le está restando? 1, ¿verdad? Y a z le está restando 0. No, no le está restando nada. Entonces, ese sería el vértice de ese paraboloide circular. No tengo a la mano la computadora como para mostrarles GeoGebra y enseñarles cuál sería la figura, pero eso lo voy a contar más bien en el grupo para que puedan verificar que corresponde a eso, ¿no? ¿Alguna duda sobre esto? Ahora sí, nos vamos acercando al tema de superficies de revolución. Entonces, tema 3. ¿Qué es lo que me piden? Determine la ecuación de la superficie de revolución si gira z igual y más 1 alrededor del eje y me piden expresar qué tipo de superficie es. Bueno, como veo que ya estamos en el tema 3 y son 4 temas y aún nos queda bastante tiempo, quisiera que participen para resolver este tema en particular. Entonces voy a dejarles al menos 5 minutos para que lo revisen y me den sus primeras ideas de qué es lo que deberían empezar a hacer para determinar la ecuación correspondiente.
Hola, ¿cómo están? Entonces, para este tema 3, ¿qué se les ocurre para empezar? Reemplazar Z, porque ya está despejado Z. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna otra idea? No estoy diciendo que eso esté mal, solo que quiero hacerlos participar. Y igualar la ecuación f de y a x cuadrado más z cuadrado. F de y cuadrado, claro. ¿Ok? ¿Alguien más quiere participar? ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a hacer esto. Noten que me dicen que el eje sobre el cual va a girar la superficie, o bueno, en este caso la curva, será el eje Y, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir entre la variable X y la variable Z? ¿Sobre cuál tendría más lógica reemplazar el valor? De estas dos ecuaciones, de esta ecuación hablo, ¿no? O sea, por eso digo Z o Y. Si me dicen que o sea, que se tiene que rotar con respecto a a la superficie a lo largo del eje Y, entonces el eje Y se debe mantener, ¿verdad? ¿Cierto? Y la variable sobre la cual se sustituye, la distancia radical, si es sobre el eje Y, entonces esa distancia equivale a x al cuadrado más, y, más z al cuadrado, más o menos, ¿verdad? Porque puede ser cualquiera de los dos. ¿Ok? Entonces, esto lo sustituyo sobre la variable z, ¿verdad? ¿Por qué sobre la variable z? Porque la y no puede variar porque es la que se debe mantener en teoría, ¿verdad? Cierto. Entonces, lo expreso de esa manera. Es al cuadrado más z al cuadrado, es la distancia radical, reemplazada en z, es igual a y más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para seguir desarrollando esta expresión? Elevar ambos términos al cuadrado. Me quedaría entonces x al cuadrado más z al cuadrado es igual a y más 1 al cuadrado, ¿verdad? Ahora, finalmente, la ecuación resultante que nosotros obtendríamos sería esta de aquí. Y ahora viene la siguiente pregunta. ¿A qué curva, a qué superficie corresponde esta ecuación? Otra vez estamos hablando de las superficies cuádricas, ¿verdad? Voy a juntar una imagen en el chat de Teams para que puedan tener estas superficies a la mano. Sí, o sea, tampoco es necesario que se las aprendan. Pero es bueno que practiquen directamente con un formulario que incluya las ecuaciones de todas las curvas, ¿verdad?
Abriendo Teams. Ok, voy a enviarlo directamente al chat de aquí. Entonces, ahí vemos 6 de las superficies cuádricas, ¿verdad? Sobre las cuales tendría que reconocer cuál es la ecuación que corresponde. Y quizás lo primero que podríamos notar aquí en este caso es que no es un término igualado a 1, ¿verdad? O sea, por lo general hay algunas ecuaciones que tienen aquí igual a 1, entonces eso no se cumple en este caso, sino que directamente tiene 3 de los términos, 3 de las variables elevados al cuadrado respectivamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de todas esas, Sería cuál de un todas esas cono, ecuaciones? ¿Sí? un cono elíptico con esa simetría en Y. Ajá, un cono circular, ¿verdad? ¿Cierto? Eh, ok, entonces, sí, directamente podríamos saber cuál es el eje de simetría, reconociendo cuál es el término que tiene el signo negativo, ¿verdad? Entonces, por si acaso, les llegasen a preguntar cuál es el vértice, son los valores que están restando a cada una de las variables elevadas al cuadrado, ¿verdad? Entonces sería en x 0, en y menos 1 y en z 0, ¿verdad? Entonces es un cono elíptico, un cono circular recto con vértice en 0, menos 1 y 0 y con eje de simetría en y, ¿verdad? Que es justamente el eje sobre el cual está girando la superficie de revolución, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Podrían representarlo en 3 dimensiones, que no se los pide, pero ¿cómo harían en ese caso? En caso de que sí. Tenemos que este es el eje X, este es el eje Y, el eje Z. A mí siempre me pedían hacer un boceto de el punto donde está ubicado todo esto, ¿no? Entonces, primero me guiaría del vértice. ¿El vértice dónde está? En 0, menos 1, 0. Entonces, está en el lado negativo y sobre el eje Y, ¿verdad? Entonces decimos, tiene eje de simetría en Y, ¿cierto? Entonces, directamente desde ese punto podríamos construir la superficie la superficie del cono, ¿verdad? Sería algo así. Va que sí se completa todo. No es que en ese punto acabe, es simplemente para representar la geometría. Sería de esta forma, ¿verdad? Cierto. Ok, entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? Si no la hay, pasemos al tema 4.
que es un tema bastante similar. ¿Ok? Me piden, determine la ecuación de la superficie de revolución si gira z igual a 1 menos y al cuadrado alrededor, no se creó unido, alrededor del eje z. Exprese qué tipo de superficie es. ¿Ok? Entonces, asimismo, para que participen, y ya teniendo de referencia el tema anterior, quisiera que luego de un breve receso de 5 minutos me indiquen qué es lo que harían en este caso.
Hola. Bueno, entonces, en base a la lógica del ejercicio anterior, ¿qué propondrían para resolver este problema? ¿Sí se me escucha? ¿Sí están ahí? Sí se escucha. Ok. Entonces, ¿qué propondrías para resolver este problema? Ya que rota en el eje Z, dejar la ecuación en función de Z. Ok. Claro. Y la distancia, perdón, el radio de giro que debería tener, ¿sobre cuál término lo reemplazamos? Con x cuadrado más y cuadrado. Ajá, ese es el radio de giro, ¿no? Porque en este caso me dicen es sobre el eje Z, entonces el radio de giro va a ser x al cuadrado más y al cuadrado más menos, ¿verdad? Y como vamos a girar esta curva alrededor del eje Z, Z se mantiene, ¿verdad? Ese no cambia, o sea, justamente todo lo que estamos girando es todo lo que no sea Z, ¿verdad? Entonces tenemos que reemplazarlo sobre la variable Y. Entonces sería Z igual a 1 menos más menos raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, pero al cuadrado, ¿verdad? Entonces me daría como resultado z igual a 1 menos x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto sería 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿verdad? Ahora, tenemos lista nuestra ecuación. Solo nos falta identificar a qué tipo de curva corresponde, a qué tipo de superficie cuádrica corresponde, ¿cierto? Entonces, volvemos a la tabla de nuestras superficies cuádricas y verificamos cuál se acomoda más a nuestro tipo de ecuación, ¿verdad? En este caso, ¿cuál sería para ustedes? Quizás y lo podemos dejar expresado de otra forma, o ahí alcanzan a reconocer cuál es. ¿Ok? Sí,
¿A qué tipo de...? Ah, parece que me escribieron en el chat. Es un paraboloide, ¿verdad? Sí, correcto. Sería entonces la ecuación de un paraboloide. ¿De qué tipo? Pueden decirle paraboloide elíptico, porque al fin y al cabo el círculo es una elipse, ¿verdad? Pero en concreto sería, en este caso, un paraboloide circular. Entonces, ¿qué forma tendría esta ecuación? Sería x al cuadrado más y al cuadrado es igual a menos z sobre menos 1. ¿Ok? Entonces, es un paraboloide circular, porque, por ejemplo, si yo expreso esto de aquí, no sé si eh, cubrieron el concepto de trazas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en las trazas? Uno dice, ok, mi parámetro z es una constante, y este valor de constante yo lo voy reemplazando en z, ¿no? ¿Y qué es lo que va a formar si yo reemplazo un valor numérico en este término? ¿A qué ecuación corresponde? Bueno, todo esto también pertenecería a los reales, y la ecuación resultante sería la de un círculo. Entonces, el paraboloide está formándose por círculos, entonces es un paraboloide circular. ¿Qué otra forma tengo para reconocer cuándo es un paraboloide circular? Cuando ambos términos tienen el mismo denominador, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, en este caso están divididos para uno, en ambos casos. Entonces, se trata de un paraboloide elíptico circular, ¿verdad? ¿Alguna otra característica que puedan resaltar de esto? Bueno, tiene un vértice en 0, 0, 1, y además de eso, como yo me doy cuenta que existe un signo negativo sobre la variable lineal, es decir, la que no está elevada al cuadrado, eso representa a que el paraboloide se va a abrir hacia abajo, ¿verdad? Ok. Entonces, si yo lo representara de manera en el espacio, lo que tendría sería lo siguiente. Entonces, este va a ser X, este va a ser Y, este va a ser Z. Y bueno, este término de aquí es, por si acaso, el punto más alto del paraboloide, o el vértice, ¿no? Entonces, está ubicado en 0,01. Y ya lo hemos mencionado, el paraboloide se abre hacia abajo. Entonces tendría esta forma de aquí, ¿cierto? Por ejemplo, si me llegasen a preguntar en este caso, ¿cuál es la intersección entre este paraboloide y el plano XY? ¿Cuál sería? ¿Qué representa el plano XY? Que la variable z es igual a 0, ¿verdad? Esta es la ecuación del plano, en ese caso. Entonces, yo reemplazaría en mi ecuación principal y me quedaría x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Entonces, la intersección que va a tener sobre el plano XY sería una circunferencia, ¿verdad?
¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre este tema? Bueno, entonces hemos acabado con la lista de problemas que estaba propuesto para el día de hoy, pero antes de terminar la ayudantía, les vuelvo a preguntar lo del inicio, y es, o sea, quiero saber si tienen alguna duda con respecto a las notas de la actividad práctica calificada. La primera, la segunda no la tengo todavía, entonces no he revisado. O también, bueno, quisiera saber qué tal les fue, cómo sintieron esa actividad. ¿Cuánto costaba cada pregunta? Bueno, en el caso de que eran 9 preguntas, en teoría, 9 dividido para, bueno, 5 dividido para 9, perdón, ¿ok? Pero se hizo un redondeo, o sea, si tenían como 3,33, creo que redondeaba a 3,50, tenían como 3,80, redondeaba a 4, y si solo se habían equivocado en una, les redondeaba a 5, no hay problema, o sea, se redondeó a favor de ustedes, supongo, el entero mayor. No sé si eso contesta a su pregunta. Me había equivocado, creo, al calificar uno porque no encontraba la hoja, pero eso lo rectifiqué en la madrugada. No sé si aquí esté la persona afectada por ese error, pero de ahí sí me parece que todos estuvieron en la actividad y todos tuvieron nota. ¿Sí? Sí, oiga, cierto, profe, una consultita. Le quería preguntar acerca de la ayudantía los miércoles, si es que también para la próxima semana se va a mantener martes presencial o si es que ya se haría miércoles virtual. No, lo que acordamos con el profesor es que, bueno, lo que acordamos con el profesor fue que el día lunes vamos a recuperar esas horas, vamos a tener las presenciales. O sea, él empieza a las 9 dándoles un repaso hasta las 10 y yo llego a las 10 y les tomo el taller. Sí, eso vamos a hacer a lo largo de estas 5 semanas restantes que quedan, porque en la anterior semana no hubo taller, ¿no? Entonces, es eso. Estaré presente en los talleres. Ya las actividades prácticas, o sea, vi que no tenían mucho problema con eso, así que preferiría acompañarlos en los talleres. No sé qué opinan ustedes. Me parece que igual hasta el momento no han tenido ningún taller, entonces
el día lunes de la próxima semana nos veríamos. Está bien, profe, muchas gracias. ¿Listo? Igual recuerden que pueden hacer cualquier consulta por el grupo. Y es eso, ¿no? Entonces, ya voy a dejar cerrada la sesión para que se guarde la grabación y subírselas lo antes posible. Muchas gracias.